Hola, mi nombre es Sergio González. Este es un nuevo episodio de Historias que Suenan, estos microprogramas que está haciendo la ELANTI, la Escuela Latinoamericana de Música Tradicional Irlandesa. En este episodio vamos a hablar de lo que fue el Folk Revival, el renacimiento del folk, lo que se conoce como el renacimiento del folk en Irlanda. Hasta principios del 1900 la música folk irlandesa casi que permaneció inmutable. Digamos, se tocaban melodías con diferentes instrumentos, gaita, violín, acordeón, flauta. Se cantaban canciones en idioma gaélico siempre, en idioma irlandés, el idioma nativo de Irlanda. Todas estas melodías eran sin armonización, no se acompañaban estas músicas porque se pensaba como que la armonía no hacía falta, como que obstruía, como que las melodías ya podían tener vida propia, sin necesidad de ningún instrumento que esté armonizando. Más o menos al principio del 1900, ahí podemos situar el primer hito en donde la cosa empieza a cambiar. Había un violinista, Michael Coleman, un irlandés, tocaba el violín y bailaba, zapateaba, a veces lo hacía hasta al mismo tiempo también. Este señor viaja a Estados Unidos y ahí consigue grabar. Estamos hablando de principios de 1900, recién empezaban los discos de pasta. La gente que lo graba le sugiere que no podía ser que sea un violín solo sonando en un disco, que eso no lo iba a escuchar nadie, que era muy poco, no sé si el término que más no usaba para la época era comercial, pero bueno, era como muy difícil de escuchar para la gente que no estaba en el tema. Entonces le sugieren que tenga un acompañante. Y contratan a alguien que toca el piano para acompañarlo. Entonces estos discos de pasta, digamos, se graban, el violín de Michael Coleman, un pianista. Esos discos empiezan a volver a Irlanda. Eso es como un primer hito en donde se empiezan a escuchar armonías en una música que hasta ese momento vos te ibas con una guitarra y te tiraban con un vaso. Bueno, entonces es así como en toda Irlanda empieza a circular estas grabaciones y la gente empieza a asimilar como que también la música irlandesa podría estar acompañada de algún instrumento armónico. Una cosa curiosa también que en esos momentos la música era muy regional, digamos, en el norte de Irlanda la música era completamente diferente a lo que era el sur, en la costa este, muy diferente a la costa este, había como estilos regionales muy marcados. Es verdad que esos estilos siguen estando, no es que se perdieron, pero en ese momento, cuando empiezan a circular los discos viajan por toda Irlanda y ya los estilos empiezan a ser cada vez más difusos, digamos. Encontrás en cualquier parte del país gente que toca influenciada por estilos de otros lugares. Insisto, estamos a principios de 1900, ¿no? No era la sociedad hipercomunicada como es ahora, que bueno, ya ahora ese fenómeno creció exponencialmente. Un poquito más tarde, más o menos 1920, en esa década más o menos, empieza a surgir en Estados Unidos una música que se llama skiffle. Tiene que ver con la música de los negros, tiene que ver con la música country, que obviamente la música country también tiene que ver con la música irlandesa, ¿no? Las primeras inmigraciones, mediados de 1800, que llegan a Estados Unidos, van con su música, se mezcla con la música de los negros, así es como nace la música country. Pero bueno, otra evolución de eso es lo que se llama el skiffle. Es como una música que rápidamente se convirtió en como más comercial. Con el tiempo, ¿no? En 1920 esta música nace, pero bueno, van pasando las décadas. Y se empieza a hacer como más comercial, se va escuchando en más lugares, y esta música llega a Irlanda. Esta música llama la atención de jóvenes, adolescentes, que en ese momento estaban como despertando al tema de poder escuchar músicas de otros lugares del mundo. Estamos hablando ahí de los 50 y pico. Y ahí este grupo de jóvenes empieza a querer como imitar esta música, el skiffle, esto que sonaba en Estados Unidos. Esto va también en paralelo con la independencia de Irlanda, 1920, 20 y pico, por ahí. Irlanda se separa de Inglaterra, se crea la República. Hay como una efervescencia también política muy interesante.
Este, también pasa que, digamos, la gente empieza a querer sentirse celta, digamos, pero más que nada apuntando a rescatar sus raíces y en contraposición al invasor inglés, ¿no? Sajón. Entonces ahí la cuestión celta empieza como a ser más importante. A mediados de los 50, estos músicos que al principio solamente querían imitar lo que llegaban a Estados Unidos, empezaron como a usar ese concepto, esa estética de lo que ellos escuchaban, pero ya tomando sus raíces, empezando a incursionar en su música. Así empiezan a meterse con la música, con las danzas. Digo meterse porque justamente, insisto, la música tradicional era como un ambiente bastante ortodoxo. No estaba bien visto que nadie quiera modificar radicalmente de la forma en que se tocaba o adornar la música con cosas exóticas. Pero estos jóvenes empiezan a construir como un lenguaje musical para acompañar esas danzas que hasta el momento se hacían sin ningún tipo de armonía. Acá hay un elemento, es una casualidad, probablemente si no se daba lo que se dio, hubiese pasado de otra forma en otro momento, probablemente ya estaban las condiciones para que eso pase, pero hay un hecho muy puntual que es un músico llamado Johnny Moynihan que estaba de viaje en Grecia. El tipo viajaba con su mandolín, él tocaba el mandolín y cambia su mandolín, le cambia a un griego por un instrumento griego que es un buzuki. Este músico vuelve a Irlanda con su nueva adquisición, muy entusiasmado. Al principio no es muy bien recibido por sus amigos. Le decían, no, espera, trae el mandolín de nuevo, ¿qué es esta porquería? Pero empiezan como a jugar con el instrumento, le cambian la afinación y empiezan a desarrollar como un sistema de acompañamiento, digamos, pero con la premisa de que no sea obstrusivo. No era cuestión de que la armonía empiece a opacar a la melodía, que siempre en la música irlandesa es muy importante. Entonces empieza a construir como un lenguaje basado en estos instrumentos de cuerda. Insisto, básicamente el buzuki aparece en la música irlandesa casi por casualidad, pero con el tiempo, si bien al principio es un poquito resistido, pero con el tiempo empieza a ser incorporado y se adapta muy bien a lo que la música irlandesa para ese momento necesitaba. Hay una banda que es fundamental para esto. Hay muchas bandas en realidad. Yo nombro esta porque soy como muy fanático de esta banda, que se llama Planxty. Esta banda nace, hace irrupción en el mundo en el 1971. En realidad toma la música irlandesa, la música tradicional. Tenían un gaitero, Liam O'Flynn, que era como un discípulo de los grandes maestros gaiteros de Irlanda. Entonces había como una pata muy tradicional, muy arraigada en la tradición, pero por otro lado el espíritu muy hippie, muy innovador de los 70s, como un espíritu, si se me permite el término, medio rockero, pero no en cuanto a la música, sino en cuanto a la actitud. Si uno ve las fotos en los 70s, esta gente claramente parecía como cualquier grupo hippie o de Inglaterra o de Estados Unidos, ¿no? Tenían como esa impronta. Esto era sumamente novedoso para el folk. Uno ve ahora una banda así de pelilargos y dice, ¿qué me venís a contar? ¿Qué tiene de raro esto? Pero en ese momento era muy, muy raro. Muy raro, insisto, la música folk era como era y no había opción de cambiarla. Pero bueno, esta gente empieza como a ponerle estos ingredientes. Había como un trabajo de armonización muy elaborado, no buscando armonías extrañas que entorpezcan, sino como haciendo todo un trabajo como un entretejido melódico sobre las melodías que se tocaban. Esto tiene mucho éxito. Hay una anécdota que esta banda Planxty era soporte de un cantautor que en ese momento ya era muy famoso, el señor Donovan. No sé si esto te va a interesar. Está haciendo muy larga, me parece. Después tengo que editar todo esto. Yo creo que esto se da en todos los folclores y para mi forma de ver es como el motor, es como la energía que mantiene viva a la música tradicional, la música de transmisión oral. No hablo solamente de la música irlandesa, creo que esto debe pasar con todos los folclores. Siempre nos encontramos hay como una fuerza que trata de empujar los bordes, que trata de expandir, trata de experimentar todo el tiempo
y hay otra fuerza, por otro lado, muy conservadora, diciendo todo el tiempo esto no, esto no, esto no. Eh, yo supongo que de alguna forma se va como construyendo un equilibrio, porque la música tradicional es eso, necesita estar renovándose todo el tiempo. De hecho, lo que hoy uno considera como súper tradicional, en algún momento no lo fue. Hoy nadie discutiría que el violín si es un instrumento tradicional o no. Sin embargo, el violín viene del continente de Europa, no tiene que ver con la música folclórica irlandesa. En algún momento ha sido novedoso. En algún momento ha sido novedoso el acordeón, que también viene de Europa, que ahora nadie lo discute como un instrumento tradicional irlandés. El banjo, que viene de Estados Unidos, que a su vez de Estados Unidos llegó por África, ¿no? Digamos, cosas que hoy por hoy consideramos súper tradicionales, en su momento fueron transgresoras o fueron modernas. Entonces, decíamos, lo que pasó en los 70 fue que, bueno, esas fuerzas, la fuerza que quería empezar a ampliar horizontes y las fuerzas más conservadoras, estaban como ahí, llamándose chispas. Más o menos después de los 70 es como que la cosa sigue, cada década va aportando sus cosas interesantes. Obviamente, y más ahora con el tema de las comunicaciones digitales, en donde la música de cualquier parte del mundo está al alcance de la mano. Esto fue así como paulatinamente, pero bueno, cada vez se empezó a ver más, cada vez empezaron a haber más mezclas con cualquier tipo de música. Lo que al principio se armonizaba tímidamente para no obstruir a las melodías, ahora uno se encuentra con cualquier tipo de experimentos que a uno les pueden gustar más o menos, pero yo creo que siempre todo se debería resumir como me gusta o no me gusta, porque es como muy complicado decir esto es válido o esto no es válido, porque bueno, es una cosa viva, es una tradición viva, y me parece que está buenísimo que así sea, que sea algo con vida, que vaya cambiando. Me voy a despedir haciendo una danza con flauta y buzuki. La danza se llama Harp and Shamrock, que quiere decir arpa y trébol, que son dos símbolos como tradicionales de Irlanda, o símbolos patrios, digamos. Hasta aquí llegamos, y la próxima semana habrá otro músico en este lugar contando otra historia que suena. Chao.